Son las 6:01 en este gobierno de la tarde. Ahora vamos a compartir con don Álvaro Olvelo y los oyentes para que le consulten sobre diversos temas. Saludos, don Álvaro Olvelo. Gracias, Esteban Delgado, y a todo el personal que desde la emisora hace posible este programa. Oí los comentarios, el debate que ustedes tenían acerca de los enfermos mentales. Ese es un problema terrible y un problema mundial. Hasta países poderosos, países con grandes recursos, llevan a cabo un programa que muchas veces les queda corto, porque es una enfermedad terrible. La enfermedad mental, la enajenación, se trata de enfermedades que no se curan con una pastilla, se someten a control. Yo oí ahí una psicóloga analizando con mucha propiedad, con mucho sentido común, este problema. Un nuevo muerto por razones mentales es un problema, repito, muy grande, y en países como el nuestro, países pobres, países que no tienen esos instrumentales, ese mecanismo que tiene, por ejemplo, como aquí, un Ministerio de Salud Pública que es sumamente deficiente, ¿verdad? Entonces es muy difícil, es muy duro hablar de las problemáticas de la locura en cualquier país del mundo, sobre todo en países como el nuestro, que no tienen un programa definido en cuanto a tratar ese problema. Pero con comentarios como los que ustedes hacían, con debates como los que ustedes llevan a cabo, las cosas pueden tender a tener, si no una solución, porque eso es imposible, algún tipo de mejoría considerable en lo personal, en lo familiar, en lo social, etcétera. Bueno, Esteban Delgado, adelante. 809-732-0101, 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Olvelo a esta hora. Diga usted, gobierno de la tarde, su nombre, por favor, y de dónde nos habla. Buenas tardes, Santo Domingo Este, Pablo Larangüen. Yo iba a hablar, una pregunta, por favor, le voy a hacer a don Álvaro. Siempre iba a hablar en el seno del pueblo, de metro, del tren y monorriel. ¿Cuál es la diferencia de esos tres transportes, por favor? Tendría usted que llamar al departamento correspondiente del Ministerio de Obras Públicas, y donde existe un mecanismo específico para eso, y que le pueden dar una explicación más técnica, más científica, más depurada. Yo lo invito a llamar al departamento correspondiente. Si no es el Ministerio de Obras Públicas, es otro organismo del Estado. Acuda a ellos. Gobierno de la tarde, su nombre, por favor, y su pregunta para don Álvaro Olvelo. Adelante. José Manuel, para preguntarle a don Álvaro, ¿cuál es el primer presidente de la República Dominicana, el primer presidente de Haití? No se entiende nada. Hable despacio. Él preguntaba cuál fue el primer presidente de la República Dominicana, don Álvaro, y cuál fue el primer presidente de Haití. Núñez de Cáceres, que cuando entregó aquel documento a las autoridades haitianas y a las autoridades del imperio, ¿qué pasó? Que dijo, aquí está contenido lo que sería una idea central para que aquí, en este pedazo de tierra, hoy ocupado por Haití, tengamos una república libre e independiente que se llame República Dominicana. Entonces, para mí, en ese aspecto, José Antonio Núñez de Cáceres es el primer dominicano. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta para don Álvaro Olvelo. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Ana Iris Baez y estoy vivo en Massachusetts. Yo estuve oyendo el comentario tuyo, Esteban, de ahorita respecto al matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, sí, pero lo que queremos es que usted nos haga la pregunta. Si tiene una pregunta para don Álvaro,
si tiene una pregunta para don Álvaro, porque ahora sobre el comentario que yo haya hecho anteriormente, pues entonces podemos hablar mañana. Pero hoy estamos ahora en la hora de don Álvaro. Adelante, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro. Adelante. Alex Baez, Boston, Massachusetts. Sí, adelante. Dos preguntitas bien rapiditas ahí. A ver si don Álvaro nos podía ampliar alguna información sobre Marcio Veloz Maggiolo y de la guerra de Irak. De los más importantes escritores dominicanos, y además era un científico, una figura completa de la self-realization, un individuo formidable como autor, como escritor, como guionista, como novelista, como ensayista, como filósofo, pero también dentro de los planos científicos, un hombre sabio. Y su segunda pregunta, amigo oyente, diga. De la guerra de Irak. ¿Y qué quiere saber de la guerra de Irak? ¿Algún detalle? ¿Qué fue? Que si la República Dominicana, por ejemplo, tuvo alguna participación militarmente en esa guerra. Una participación. Este país no puede salir de su frontera a pelear con nadie, ni siquiera con los haitianos, que tantos problemas nos han dado. De manera que, nada, esa fue una guerra de los Bush, para salir de dos tiranos, Hussein y Gaddafi, y así lo hicieron, lo lograron. Buenas, su pregunta para don Álvaro Arbelo, por favor diga su nombre. Buenas, Esteban, saludos para ti. Esteban, escúchame que ayer yo hice una llamada para hacerle una pregunta a don Álvaro, me equivoqué. La pregunta es, don Álvaro, el rey de Egipto, Nabopolassar, y el hijo Nabucodonosor, ¿cuál fue el mejor gobernante? Dígame, por favor. No hay mejor ni peor. Cada uno llevó a cabo su trabajo. Que sean los especialistas los que hagan una evaluación del trabajo de cada uno. Pero eso de el mejor, el peor, el regular, parece como un campeonato de béisbol. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro, diga su nombre, por favor. Sí, mi nombre es Ana Iris Baez y vivo en Massachusetts. Sí. Mi pregunta para el señor don Álvaro es, ¿por qué en nuestro país le das tanta brega cambiar las leyes? ¿Por qué no se cambian las leyes en nuestro país? ¿Por qué? Fácil, algunas. Señorita, cambiar leyes, eso tiene en primer lugar un proceso de someterlas, y en segundo lugar de depurarlas, un Congreso dividido, un Congreso con grandes intereses, y después entonces que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Se trata de algo sumamente difícil. Cambiar esas reglas no es como cambiar las reglas del juego de damas. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo, diga su nombre, por favor. Sí, buenas tardes, Esteban. Anthony desde Santo Domingo Este. Don Álvaro, una pregunta. Después de la crisis de los misiles en el 61, donde se habló de un posible conflicto nuclear, ¿en qué momento posterior de la historia el mundo estuvo a punto de eso? En ningún momento, porque hubo un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De la Unión Soviética levantar todas esas armas que tenía en el sur de Cuba, y Cuba comprometerse a no invadir Cuba. Y así se llegó a un acuerdo, porque detrás del problema estaba la Unión Soviética, estaban las armas de la Unión de República Socialista Soviética, de manera que no hubo ningún problema anterior, y a ese problema se le buscó una solución, porque no había ninguna solución que no fuera una guerra. Y no me hable de una guerra entre dos potencias con armamentos nucleares cada una. Buena, su pregunta para don Álvaro, por favor, de su nombre. Buenas, Frank Guerrero, Santo Domingo Este. Don Álvaro,
¿cuál era más radical, Nikita Khrushchev o Leonid Brezhnev? No, en un estado como ese, todos tenían que actuar de manera intransigente, intolerante, radical, porque esa era una de las bases fundamentales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era una dictadura. Entonces no podía haber menos en cada gobernante que una actitud drástica que negaba los derechos de los demás. Buenas, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante, de su nombre. Buenas tardes, don Álvaro. Manuel Gómez de las Caobas. Don Álvaro, expresaba el presidente anoche que dos de sus hijas y su esposa no están de acuerdo con que él vaya a la reelección. Él todavía no se ha definido. En caso de no ir el presidente y vaya otro dirigente del PRM, ¿qué posibilidades tendría ante dos figuras como Leonel Fernández y Abel Martínez? Bueno, yo lo que creo es que el presidente irá como candidato porque tiene el poder en las manos, tiene los recursos, tiene todas las condiciones para quedarse en el poder. Yo no creo que él pues vaya a renunciar a esa posibilidad. Ahora, que una cosa opinó su esposa, otra cosa opinaron sus hijas. Bueno, con eso él, al decirlo, él demuestra que se lleva de su familia, que es el verdadero jefe de la familia y que va a estudiar, va a analizar, ¿verdad? Las posiciones de sus familiares en torno a un tema tan duro, tan difícil. Pero no creo que todo lo que ha hecho hasta ahora, que ha sido mucho, no lo lleve a optar por un nuevo periodo, que yo estoy seguro que con relativamente poco esfuerzo ganaría. Adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, diga su nombre, por favor. Sí, está en una colaboración a Marito, que dijo que el primer presidente fue el de la Junta Gubernativa, Tomás Bobadilla, porque cuando Núñez de Castro no había estado ni había nada, ese fue un pregón que él hizo. Y la otra... Ah, sí, usted se refiere a que sí. ¿Cómo es? No, él dice, don Álvaro, que cuando se creó ya la República en 1844, Tomás Bobadilla fue el que dirigió la primera Junta Central Gubernativa. Esa es una cosa, y ser el primer presidente del país, eso es otra cosa. Y además, porque yo he sostenido siempre que ese año y otros años más no surgió la República Dominicana. Vino aquel documento de 1844, del 27 de febrero, que era para mí un documento tendente a la separación de los haitianos. Ahora, ya en 1865, se produce la primera independencia, que encabeza, ya ustedes saben a quién yo considero el padre de la patria. Lo otro, repito, se presta mucha confusión. Tomás Bobadilla y Briones no fue presidente de la República, fue presidente de una junta gobernativa de ideas, de principios y de legisladores, pero no una república. Él preguntaba también, don Álvaro, que quién fue el primer presidente de Haití, en 1804, vamos a decir, cuando se hizo su independencia. Desconozco, si alguien lo sabe, favor de llamar. Yo mismo trataré de consultar uno que otro de mis archivos, porque no sé quién fue el primer presidente de Haití. Gobierno de la tarde, adelante con su pregunta para don Álvaro Albelo, por favor, diga su nombre. Don Álvaro, una pregunta. En el 92, Balaguer llevó en su boleta a Maribel Gasó. ¿Es cierto que ella era ahijada de él? Maribel Gasó. No. Lo que pasa es que buscaba llevar una mujer, que era una manera de sumar votos. Quería llevar a una mujer destacada dentro de la oligarquía, miembro de una familia de mucha importancia en el país. Se debió a eso, no a lo otro. Lo otro es algo que usted no puede alcanzar simplemente porque lo desea. Por cierto, Maribel Gasó, elegida por él, ¿verdad? Desapareció después, y esta es la altura del juego en que nadie ha vuelto a ver ni a oír a Maribel Gasó, que prefirió no abrazar la carrera política.
Sí, se ha dedicado a la carrera empresarial, don Álvaro Maribel Gasó, pero aparte de eso, aclararle al oyente que no fue Balaguer que la llevó como candidata a vicepresidencial, fue Jacinto Peinado en 1994. Bueno. O en las elecciones, sí, de 1996, perdón. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes. Renato. Baje su radio, por favor. Sí, ya lo bajé. Hable. No quiero hablar, está tímido, Francis. Gobierno de la tarde, diga su pregunta para don Álvaro Albelo y su nombre. Buenas tardes, José Luis Marrero, para hacerme un aporte. El primer presidente de Haití fue un emperador, fue Toussaint Louverture, a principios del siglo XVIII. Toussaint Louverture, ahí está su aporte. Pero Toussaint Louverture no fue un emperador. Eso no es cierto. Ya parte usted de un error. El emperador Toussaint Louverture, no, ese hombre no fue emperador. ¿Emperador de qué? Emperador de China, emperador de la Francia de los Luises. No, de ninguna manera. Ahí empieza usted a querer hacer una aclaración sobre la base de un error. Francis, vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos con la hora de don Álvaro.